Hoy el gobierno de la ciudad habilitó 10 áreas peatonales en los barrios de San Nicolás, Parque Chacabuco, Liniers, Villa Luro y Chacarita. A partir de mañana se sumará la avenida Corrientes desde Callao hasta Libertad. El objetivo es que durante la pandemia se use el espacio público de forma segura. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. En un spot grabado sin el presidente, el gobierno nacional anunció que el aislamiento sigue hasta el 11 de octubre. Antes del anuncio, Alberto Fernández había asegurado en un acto que la situación está controlada en el área metropolitana de Buenos Aires y adelantó que se profundizarán las restricciones donde sea necesario, en referencia al avance de la pandemia en varias provincias. Y la ciudad anunció que se ampliarán los permisos para los locales gastronómicos con mesas en el espacio público y para los que tengan patios y terrazas internas. Además, se habilitará la construcción, los estudios médicos, los centros de rehabilitación para personas con discapacidad y los eventos religiosos con no más de 20 personas. El jefe de gobierno confió en que el lunes podrán llegar a un acuerdo para habilitar el funcionamiento de escuelas al aire libre. El gobierno de la ciudad presentó ante la Corte Suprema el reclamo por la coparticipación. Solicitó una cautelar para que quede sin efecto el decreto presidencial hasta que haya una sentencia firme. También incluyó un amparo para que se restablezca el porcentaje del 3,5% y se declare la inconstitucionalidad de la norma. El mundo superó los 30 millones de contagios y se acerca al millón de fallecidos por COVID-19. América sigue siendo el continente con más casos y los países más afectados son Estados Unidos, India y Brasil. Además, crece la preocupación por la segunda ola de contagios en Europa. Y el entrenador, Lionel Scaloni, confeccionó la lista de convocados de la selección argentina para la doble fecha que dará inicio a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022. En esta instancia, el técnico citó a los jugadores que se desempeñan en el exterior como Lionel Messi e incluyó nombres que profundizan la renovación que inició en su gestión, como los de Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Lucas Ocampo. El gobierno nacional anunció la extensión de la cuarentena hasta el domingo 11 de octubre a través de un spot. Al igual que la última comunicación, la información se publicó en las redes sociales oficiales y no hubo una conferencia de prensa. A partir del diálogo constante. En el mensaje se apeló a la responsabilidad individual y social frente al coronavirus y se hizo hincapié en el aumento de contagios en todo el país. En el mes de mayo, las provincias representaban el 7% de los casos y ahora son el 49,2%. Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba son aquellas provincias que tienen más casos y que acumularon en los últimos 15 días. Además, 8 de estas provincias muestran alta tensión en el sistema de salud. Y más temprano, el presidente Alberto Fernández se refirió a la situación del COVID-19 en el área metropolitana. Aseguró que la curva de contagios en el AMBA está en una meseta y que la situación está controlada. Sin embargo, el mandatario remarcó la necesidad de que los casos empiecen a bajar. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, con una meseta, eso es cierto. La situación está como controlada y los casos no crecen, eso es cierto. Pero lo que necesitamos es que los casos bajen. Eso es lo que nos hace falta. Y por eso les pido a todos la responsabilidad que a cada uno nos cabe de cuidarnos y de cuidar al otro. Por su parte, el jefe de gobierno de la ciudad dio detalles de la próxima etapa del aislamiento que se extenderá hasta el 11 de octubre. Horacio Rodríguez Larreta puso énfasis en la educación como prioridad número 1. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para en forma progresiva, en forma gradual, en forma cuidada, ir retomando el vínculo con la escuela para aquellos estudiantes que más lo necesitan, con algún grado de presencialidad. Todos los expertos en niñez, en educación con los que trabajamos nos insisten casi ya obsesivamente con esto, que es muy importante que antes de fin de año arranquemos. Por eso nuestra insistencia en este tema.
hoy no están dadas las... Al respecto, el jefe de gobierno porteño explicó que la propuesta de la ciudad para la vuelta de las clases al aire libre apunta a grupos prioritarios como los alumnos de primer grado y quinto año. Señaló además que ya están identificados en todos los barrios lugares abiertos para brindar apoyo escolar. Agregó que el lunes habrá una reunión entre los ministros de Salud y Educación de la Nación y Ciudad, donde se van a profundizar estas propuestas para llegar a un acuerdo. Durante el anuncio también se enumeraron nuevas medidas y aperturas en la ciudad. Por eso nuestra insistencia. Les contamos cuáles son. En la gastronomía al aire libre se van a habilitar más permisos para ubicar mesas en espacios públicos y se abrirán patios y terrazas. Se necesitará habilitación de protocolos según el caso. En cuanto a la construcción, se van a habilitar obras que puedan finalizarse en 90 días o bien que tengan más de 5.000 metros cuadrados. Habrá un protocolo especial y el traslado de los empleados estará a cargo de las empresas. En materia de culto, se van a permitir las celebraciones religiosas con menos de 20 personas. Se van a habilitar también la atención médica no urgente, tanto en consultorio como para estudios médicos. El anuncio de la nueva etapa del aislamiento y aperturas en la ciudad se realizó en la sede de gobierno porteño. Horacio Rodríguez Larreta aseguró que la tasa de contagios está estabilizada desde hace 10 semanas y que dependiendo del comportamiento del virus se podrá avanzar en futuras aperturas. Nuevamente en la mesa de conferencias, con micrófonos y alcohol en gel, Horacio Rodríguez Larreta, junto a Santilli, Felipe Miguel, Soledad Acuña, Fernán Quirós y José Luis Giusti, brindó los detalles sobre la nueva fase de aperturas en la ciudad. Sigamos cumpliendo con estas medidas, porque esa es la manera en que podemos seguir dando estos próximos pasos, en que podamos habilitar en la próxima etapa los shoppings, que podamos habilitar también la actividad de la gente del servicio doméstico, las que están faltando, todas las que están faltando, depende mucho de nosotros. Sin barbijo para hablar y sin barbijo para escuchar, el jefe de gobierno informó los anuncios principales y además respondió preguntas respecto al recorte de la coparticipación. El anuncio que se realizó en la sede de gobierno de la ciudad dejó afuera algunos rubros que están pidiendo la reapertura, como por ejemplo los shoppings y los gimnasios. Para los centros de compra, la respuesta de la reapertura aún está sin definir. Hasta ahora, la gran mayoría de las actividades, todas las actividades que estamos aprobando, tiene que ver con aquellas actividades que se pueden desarrollar al aire libre, que se pueden desarrollar en el espacio público y estamos trabajando con ellos para, apenas la cuestión sanitaria permita, poder tener el protocolo que permita abrir la actividad de los shoppings. Para los gimnasios se está trabajando en un protocolo. Estamos trabajando con la Cámara de Gimnasios, con el Ministerio de Salud de la ciudad, para ver si en el espacio público al aire libre pueden realizar algunas de las actividades que ellos hacen. Al finalizar, aseguraron que se aplicará un control estricto a partir del lunes cuando se celebre el Día de la Primavera. El gobernador bonaerense Axel Kicillof también realizó una conferencia de prensa, destacó el trabajo conjunto realizado con Rodríguez Larreta y con los intendentes de la oposición, afirmó que la curva de casos está en una especie de altiplano y anunció que en el conurbano van a permitir algunas obras de construcción. Kicillof informó que se habilitarán las obras públicas y las construcciones privadas pequeñas. En el caso de las obras de mayor dimensión estarán permitidas las que están con riesgo de derrumbe o complicaciones graves. Los 35 municipios más afectados no tendrán nuevas actividades, 18 van a permanecer en fase 5 y algunos retrocederán de fase. Kicillof señaló que los casos diarios están en una relativa estabilidad y que hay una leve baja, aunque con niveles altos. Aclaró que no considera que sea un éxito que los contagios no aumenten tanto como antes. Remarcó que el objetivo es que baje la curva y pidió a los bonaerenses mantener los cuidados. Y por otra parte, ¿cómo están? Estamos en un momento muy delicado porque el virus se sigue expandiendo, pero nos agarra indudablemente cansados, a todos. Y es la peor combinación, porque es una amenaza que avanza y nosotros que no tenemos que aflojar. Aún estando cansados, aún estando angustiados, no tenemos que aflojar. El
ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires señaló que hay un descenso claro y sostenido de casos de COVID-19. Fernán Quirós también advirtió que la curva de contagios sigue siendo alta y que no hay que relajarse porque el riesgo no pasó. El ministro de Salud porteño explicó que la ciudad ingresó en la 10ª semana con un promedio de entre 1.100 y 1.300 casos diarios y que a partir de la última semana de agosto se observa un descenso de entre 1.000 y 1.100 casos por día. Quirós también remarcó que se prepara un operativo especial para el 21 de septiembre, previendo las salidas habituales por el día de la primavera. Reiteró que se pueden hacer encuentros en espacios públicos de hasta 10 personas y manteniendo la distancia. Aclaró además que no está permitido jugar al fútbol porque aún es muy riesgoso. Para el lunes estamos desarrollando un dispositivo especial de acompañamiento y cuidado. Pero como siempre decimos, somos 3 millones de personas, no podemos tener 3 millones de otras personas cuidándonos para que cumplamos una norma que es relativamente fácil de entender, que es mantener el barbijo bien colocado en la base de la nariz, no con la nariz al aire, en la base de la nariz, que tome bien en el cuello, mantener 2 metros de distancia, y cuando vuelven a su casa lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. El infectólogo Eduardo López, miembro del Comité Asesor del Gobierno Nacional, alertó sobre el aumento de contagios en las provincias. Propuso cuarentenas focalizadas y más testeos, e incluso en lugares donde se observa una meseta de casos como en la ciudad de Buenos Aires. El índice de positividad en el mes de julio y agosto en la ciudad estaba arriba del 40 y pico %, ahora está debajo está alrededor del 34 al 35, pero ¿esto qué significa? Significa que usted tiene que seguir testeando, digamos, porque hay más casos de lo que usted está detectando. Entonces los dos mecanismos que tenemos son las cuarentenas, diríamos, que nosotros proponemos que sean cuarentenas focalizadas por las ciudades o municipios donde está la curva creciendo en forma exponencial, con aumento del testeo. Los casos reportados al día de hoy de coronavirus en la Argentina se registraron 197 muertes entre los reportes de la mañana y el reporte vespertino que acaba de llegar. Además, hay nuevos 11.945 casos de COVID-19 y suman en nuestro país desde el inicio de la pandemia 613.658. Para ir desgranando y ver qué es lo que sucede en cada uno de los distritos, se sumaron, según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, en la provincia de Buenos Aires 5.708 nuevos casos. En cuanto a la ciudad de Buenos Aires son 1.070 nuevos casos. Después Chaco, que registró 104 nuevos casos. Entre las provincias que más registraron nuevos casos en este reporte está Entre Ríos con 181, Jujuy 256, La Rioja 152, Mendoza 578, Neuquén 150 nuevos casos en el último reporte, Salta 450, Santa Fe, que viene registrando muchos contagios, más de 1.000 también en el día de hoy se da, 1.347 nuevos casos de coronavirus, y Tucumán también entre las provincias que más casos de COVID-19 positivos registran. En esta última ocasión registran 496. ¿Qué ocurre con las unidades de terapia intensiva para tener en el día de hoy? A ver si tenemos por acá, son 3.225 los pacientes internados en unidades de terapia intensiva por COVID-19. Esto representa a nivel nacional en un 60% y en el área metropolitana un 66,8%. Y seguimos con otro tema porque la Secretaría de Acceso a la Salud de la Nación también destacó que se profundiza la tendencia a la disminución de casos en el área metropolitana de Buenos Aires y al aumento en el resto del país. Carla Bisotti reiteró que la única forma de evitar la expansión es disminuir la circulación y cumplir con las medidas de prevención. Tanto el número de casos como el número de personas internadas en unidad de terapia intensiva con SARS-CoV-2 confirmados, como la ocupación de las camas y el porcentaje de positividad están
disminuyendo en el AMBA y están aumentando proporcionalmente en el resto del país, en las provincias que tienen aumento de los casos. El ministro de Economía anticipó que en el 2021 se descongelarán las tarifas de luz y gas. Las subas se frenaron en abril de 2019, hace 18 meses. Martín Guzmán reconoció que hay que actualizar las tarifas de una manera que acompañe el crecimiento de los precios. La distribuidora Metrogas advirtió que sufre morosidad y una inflación del 68%, con tarifas congeladas que no le permiten continuar con su cadena de pagos. Y el presidente Alberto Fernández, que adelantó que habrá una reorganización salarial para agentes oficiales y suboficiales de la Policía Federal. Además, aseguró que el Estado tiene una deuda con las fuerzas federales. Lo hizo en un acto en el que presentó obras para el Hospital Churruca. Se renovó el área de cuidados intensivos del Centro Sanitario Porteño, además de que se entregaron 10 ambulancias por un costo de 89 millones de pesos. Estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Y según la madre de Facundo Astudillo Castro, un objeto hallado en un patrullero de la policía bonaerense pertenecía a su hijo. Se trata de una piedra que, según Cristina, el joven usaba en un collar que fue encontrada por un perro arrastrador. El auto en el que se localizó el objeto es el que estuvo 35 minutos a 800 metros de donde se halló el cuerpo, según el GPS. Además, Cristina Castro reconoció los elementos que se encontraban dentro de la mochila hallada el día sábado, también cerca de donde encontraron el cadáver. El gobierno porteño presentó un reclamo ante la Corte Suprema por el recorte de la coparticipación, solicitó que se suspendan los efectos del decreto presidencial y que se restituya el porcentaje del 3,5%. Y además, en el mundo, que ya se confirmaron más de 30 millones de contagios de coronavirus. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate, cuidémonos con responsabilidad y si estás en casa, sabe que en el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Este sábado, junto a la Dirección General de Música y Plaza Independencia, te llevamos el show a tu casa. Hola, ¿cómo andan todos? Soy Daniel Pipi Piazzolla y quería invitarlos este sábado al programa Música en Casa por el Canal de la Ciudad. Abrazo para todos y cuídense. Música en Casa, con la conducción de Mariana Boca, sábados a las 22, por el Canal de la Ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Lavar las superficies de contacto frecuente con agua y lavandina. Lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel. Evitar tocarse la cara con las manos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. El gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema una demanda por el recorte de la coparticipación. El escrito promueve una acción de amparo y solicita una medida cautelar. Además, califica la medida presencial como improvisada, inconstitucional e intempestiva. Por un lado, la presentación solicita una cautelar para que se suspendan los efectos del decreto presidencial hasta que haya una sentencia firme. El objetivo es que la ciudad deje de perder un promedio de 150 millones de pesos diarios, dado que la medida comenzó a aplicarse hace una semana. Además, promueve una acción de amparo para que se restablezca el porcentaje del 3,5% y se declare la inconstitucionalidad del decreto. El gobierno porteño también pide que le restituyan los fondos que le quitaron, incluidos los intereses. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la presentación judicial durante la conferencia de prensa por la extensión del aislamiento por coronavirus. Yo dije la semana pasada que íbamos a presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo hicimos, cumplimos. Esta mañana presentamos la demanda. Una medida como esa no se puede tomar en forma inconsulta y mucho menos de un día para el otro.
y mucho menos en el marco de una pandemia. Imagínense que estamos hablando de cómo cuidar a la gente, cómo garantizar toda la atención necesaria, y por otro lado tenemos un recorte de los fondos que además uno se maneja en el gobierno con un presupuesto anual. Por eso uno de los cuestionamientos es ese, que esperemos que la Corte lo trate lo antes posible. En la misma línea, el ministro de Hacienda y Finanzas de la ciudad, Martín Mura, afirmó que necesitan previsibilidad para poder presentar el presupuesto del año que viene. También cuestionó el momento en que se aplicó la medida, ya que la pandemia impactó en más del 20% del presupuesto. Todo el trabajo que veníamos haciendo de contención de gastos, o sea, la ciudad prácticamente suspendió la obra pública, y llevó el mantenimiento de los servicios a lo esencial, siempre garantizando las cuestiones esenciales. Bueno, esto nos pone en una situación de tener que seguir trabajando muy fuerte en eso, pero la gravedad de la situación hace que se requiera una solución inmediata, ¿no? El gobierno porteño avanza con la instalación de bicisendas en las avenidas Corrientes y Córdoba. Se completaron 10 de los 17 kilómetros previstos para esta etapa. Ahora hay un carril menos para los automóviles, pero los ciclistas están agradecidos. De verdad que es mucho más cómodo, aunque hay personas que a veces se estacionan en la bicisenda, pero así es mucho más rápido y mucho más cómodo para el que usa bicicleta a diario. Seguridad también, porque o sea, tenés todo el carril, viste, libre para las bicis solamente. Los contenedores de residuos están siendo subidos a las veredas. En algunos lugares estratégicos, como la bifurcación de Córdoba y Estado de Israel, se agregaron dársenas y cordones demarcatorios. Los espacios de carga y descarga quedaron entre la ciclovía y el tránsito vehicular. Afecta un poco porque de pronto el trabajo, la intensidad laboral es más larga, pero bueno, de pronto tiene una buena intención al nivel de darle más movilidad a las ciclas, a las bicicletas, pero realmente afecta bastante a las personas que estamos en el comercio. Las avenidas ya tienen carteles que indican que la máxima pasó a 50 kilómetros por hora. Estas ciclovías se interconectan con otras 15 y suman 17 kilómetros a los 250 ya existentes. Los ciclistas, aunque muchas veces los vemos cruzar en rojo, también deberían respetar las normas de tránsito como cualquier otro rodado. Los ciclovías a veces no respetan, porque a veces en vez de ir por su carril, van por el carril contrario. La obra comenzó el 25 de agosto y se espera que termine hacia fines de septiembre. El mundo superó los 30 millones de contagios de COVID-19 y la cifra de fallecidos se acerca al millón tras haber superado las 948.000 personas. América sigue siendo el continente más castigado por la pandemia. Los países más afectados son Estados Unidos, India y Brasil, que concentran más de la mitad de los decesos en el mundo. Hay más de 20 millones de pacientes recuperados a nivel global. Y en Europa crece el nivel de alarma por la segunda ola de contagios. Desde el lunes, España restringirá la movilidad en 37 áreas de Madrid. La medida afectará a 850.000 personas durante 14 días. Mientras tanto, Italia registró el mayor número de casos diarios desde junio, a horas de una jornada electoral que puede movilizar a 50 millones de personas. Francia, por su parte, que duplicó el número de fallecidos de la semana anterior. Por su parte, el gobierno británico evalúa una nueva cuarentena general por la aceleración de casos y la duplicación semanal de hospitalizaciones. We've seen it in France, we've seen it in Spain, across Europe. It's been absolutely, I'm afraid, inevitable that we would see it in this country. Clearly, we were going to keep everything under review. But the way, I don't want to go into a second national lockdown at all. The last thing. Así ingresaba al Congreso de Perú el presidente Martín Vizcarra, quien comparece ante el Parlamento, que hoy podría destituirlo tras la publicación de unos audios que lo comprometen en un caso de presunta corrupción.
Luego de haber denunciado una conspiración para derrocarlo, el mandatario afirmó que se presenta con la conciencia tranquila ante los 33 millones de peruanos. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la... Una de las sorpresas internacionales en cuanto a las noticias, porque de esta forma la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, retiró su candidatura para las elecciones del 18 de octubre. Ubicada en cuarto lugar en intención de votos, Áñez argumentó que teme no poder derrotar al Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, cuyo candidato Luis Arce encabeza las encuestas. La mandataria afirmó que está en juego la democracia de Bolivia y pidió que haya un candidato democrático para enfrentar al MAS. Estados Unidos prohibirá las descargas de las aplicaciones chinas TikTok y WeChat. Según determinó el Departamento de Comercio, la decisión se basa en amenazas a la seguridad nacional. En un comunicado, las autoridades afirmaron que el Partido Comunista de China demostró tener los medios y la intención de utilizar esas aplicaciones para amenazar la seguridad nacional, la política exterior y también la economía. La medida había sido adelantada por el propio presidente Donald Trump en medio de tensiones con el gobierno de Xi Jinping. Y el entrenador, Lionel Scaloni, confeccionó la lista de convocados a la selección argentina para la doble fecha que dará inicio a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. En esta instancia, el técnico citó solo a los jugadores que se desempeñan en el exterior, como Lionel Messi, quien ya está habilitado luego de su sanción. Scaloni también incluyó a varios nombres que profundizan la renovación que inició en su gestión. ¿Cuáles son? El arquero Emiliano Martínez, que acaba de ser transferido al Aston Villa y se convirtió en la venta más importante para un arquero argentino. En la lista también se encuentran Paulo Dybala, por ejemplo, Leandro Paredes y Lucas Ocampo. Diego Schwartzman, que derrotó al polaco Hubert Hurkacz 3-6, 6-2, 6-4. El tenista argentino comenzó perdiendo en el tercer parcial por 4-2, pero luego remontó y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma. Ahora va a tener que enfrentar nada más y nada menos que a Rafa Nadal, quien derrotó a Dusan Lajovic 6-1, 6-3. Hoy en el fin de semana vamos a ver cómo sigue el tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. Es una buena noticia. En estos momentos 15 grados de térmica y un cielo despejado. Mañana baja la temperatura durante la madrugada, pero va a continuar los vientos del sur durante la mañana con una mínima que será de 7 grados. No habrá nubes en el cielo. La tarde también tendrá pocas o casi ninguna nube. La máxima prevista es de 16 grados. Una noche despejada y algo más fresca con 12 grados. Condiciones similares el día domingo, que va a estar soleado con una mínima de 6 y una máxima de 18. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos reencontramos el lunes con noticias a las 20:30. Ahora sigan en el canal de la ciudad que llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Y nuevamente aquí a las 22 en Hoy Nos Toca con todo el análisis.